Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre introducción a las funciones. Veamos el primer ejercicio. El ejercicio dice que determine si la correspondencia dada por el conjunto de pares ordenados es una función o no. En este caso, observamos el conjunto de dichos pares ordenados y queremos saber qué es una función. Bueno, lo primero que recordamos es qué es una función. Entonces, técnicamente, una función es una relación de tal manera que tenemos las características donde, primero, el conjunto A está formado por las primeras entradas, es decir, vamos a llamarle las posibles X, ¿ok? En este caso, un conjunto formado por las primeras entradas, ¿verdad? La vamos a llamar las X, entonces está por un conjunto A, 1. Observemos que tenemos el 2, observemos que tenemos el 3, el 4 y nuevamente el 1, 2, en donde un conjunto B, en este caso vamos a hacer las Y, este conjunto Y está formado por el 2, el menos 3, el 4, el menos 1 y el menos 5, y 3, tenemos lo que se llama posiblemente, y lo más importante, es la relación de A en B, donde tiene que suceder que, número uno, o la característica A, en A se utilice solamente un elemento, en A solo se usa un elemento, luego de A en B solo se realiza una asignación, solo se realiza una asignación, y la característica C es que se usan todos los elementos de A. Se usan todos los elementos de A. Entonces, aquí lo importante es que para que sea función es una relación, pero no cualquier relación. Es una específica con 3 características y en la tercera lo que importa es que se cumplan estas 3 situaciones que marqué al final. Si le prestan atención, hay un caso de estos pares ordenados que es una relación, pero que hacen que este conjunto no sea una función. Y sucede con 1,2 y 1,-5. Vemos que al 1, si tuviéramos un diagrama de Venn, al 1 se le asigna el 2 y al 1 se le está asignando el -5. Entonces, bueno, técnicamente esto es triste, pero no quiere decir que esto sea una función. Entonces, solo por esta condición que está pasando, por ese par ordenado o por esos dos pares ordenados, ya lo que tenemos no es una función. Entonces, bueno, aquí debemos aclarar y tener muy claro lo que es la definición y las 3 condiciones para que en un conjunto podamos hacer esa diferencia. Esto mismo, hay ejercicios para lo que son gráficas y propiamente para los que son conjuntos por extensión, perdón, por comprensión. Entonces, para tener claro que hay ejercicios muy variados y este es uno donde tenemos que usar propiamente la definición. Muy bien, en el ejercicio 2 tenemos ahora una gráfica y ya sabemos que es una función y nos piden el dominio, el ámbito, los puntos de intersección con el eje Y, el eje X, donde F es positiva, negativa, crece y decrece. Muy bien, entonces vamos a recordar unos conceptos previos antes de seguir avanzando. Entonces, número uno, y una de las características importantes. Primero vamos a recordar que lo que es el dominio. Entonces, si yo quiero hablar del dominio de una función,
recordamos que es aquel lugar o más específicamente son todos los valores de X, son todos los valores de X tales que, muy importante, f de X va a ser igual a Y, donde Y pertenece ¿a quién? Pertenece a B. En este caso, X pertenece a A. ¿Y quién es A y quién es B? Bueno, lo que pasa es que esto está dado en la función, vamos a suponer que vaya de A en B. Entonces, lo que quiero entender o hacer explícito es que son todos los elementos que encontramos en el conjunto A y que permiten establecer una relación hacia el conjunto B. En el caso del ámbito, de F, el ámbito de F pues, está dado por todos los Y o está dado por todos los Y que pertenezcan a B. Tal que para todo Y, vean que muy importante el símbolo para todo Y que pertenezca a B, yo ocupo que exista un valor de X. Este valor de X debe pertenecer a A y por medio de la función me dé esa correspondencia. Aquí está un poco teórico y pues no es la explicación más concisa, pero lo vamos a ver en el ejemplo a través de otras ideas. Lo tercero es donde F es positiva o lo que se llama F, el signo de F. El signo de F. Cuando yo hablo del signo de F, me refiero a cuando F de X es mayor que 0, significa que es positiva, incluye al 0, vean qué importante. Perdón, no incluye al 0, perdón. Y f de x es menor que 0, me refiero a cuando es negativa. Entonces, si vamos a ver esto en una gráfica, todo lo que esté por encima del eje x quiere decir que es positiva y todo lo que esté por debajo del eje x quiere decir que es negativa. Entonces, eso va a pasar a nivel gráfico para poderlo entender. En el cuarto de F, la monotonía de F, hace referencia a lo que es el crecimiento o al crecimiento. Entonces, en una gráfica vamos a verlo así. Comportamientos de este tipo o de este tipo, es decir, visualmente, quiere decir que F decrece. Vamos a usar esta notación. Y aquí, en el caso de que veamos comportamientos de este tipo o de este tipo, quiere decir que F es creciente. Em, Hay una cuestión que es el crecimiento estricto y el crecimiento. Todo esto está en función de lo que vamos a entender como la posición de las preimágenes y de las imágenes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo A y yo tengo B, y yo tengo que la imagen de A en un intervalo dado, la imagen de A es mayor que la imagen de B, pero esto ocurre para todos los elementos en un intervalo I, entonces significa que la función va a ser decreciente. Pero si tenemos más bien A y B en un intervalo dado y ocurre que más bien la imagen de B es mayor que la imagen de A, para todos los elementos en ese intervalo, va a querer decir que la función es creciente. Usualmente, aquí tenemos que es estrictamente creciente en el primer caso, el de la izquierda, y aquí decimos que es estrictamente, perdón, aquí es creciente en el lado derecho, aquí es estrictamente decreciente. Vean que fueron algunos temas muy importantes, bueno, algunas revisiones muy rápidas de lo que es la teoría. Obviamente que hay otras formas más rápidas de enfatizarlo, pero nos es suficiente para responder este ejercicio. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el dominio real de F? Ya a nivel gráfico o a nivel del ejercicio. Entonces, nos fijamos en las flechas
tanto en el extremo izquierdo y derecho, y revisamos lo siguiente. Las flechas me indican a que al proyectar una imagen, o yo le digo a los chicos una sombra, sobre el eje de las X, quiere decir que esta imagen viene al infinito. Entonces, si yo sigo haciendo proyecciones, ven qué importante, sigo haciendo proyecciones hacia el eje X, me voy dando cuenta qué es lo que corresponde al dominio. Ven, aquí yo dejé una bolita abierta porque aquí hay una bolita abierta, pero aquí hay una bolita cerrada. Esta, al proyectarse sobre el eje X, la cierra y podemos seguir haciendo proyecciones de la gráfica, marcando el eje X, y todo esto me va a decir quién va a ser el dominio de la función. Muy bien, vean que yo sigo marcando y llego hasta el 4. Vean que aquí no hay donde proyectar de 4 a 5, pero de 5 hasta la próxima flecha, ya que tenemos también proyecciones. Vean que aquí también tenemos con la flecha, significa que esto sigue a la más infinito. Olvide hacerlo en el caso del menos infinito. Entonces, todo lo que quede marcado sobre el eje X es el dominio de la función. Entonces tenemos que el dominio de la función es el intervalo de menos infinito abierto hasta el 4 cerrado, unido de 5 cerrado a más infinito. Muy bien. Vamos a borrar todo esto que hicimos. Vamos a borrar aquí, para poder hacer las nuevas interpretaciones que nos están haciendo falta. ¿Ok? ¿Qué pasa con el ámbito? Bueno, el ámbito es una idea parecida, pero vamos a pensarlo sobre el eje Y, ya no sobre el eje X. La flecha me dice que esto se extiende a menos infinito. Muy bien. Y sigo sombreando, haciendo proyecciones ahora hacia el eje Y. En cualquiera de las situaciones, las proyecciones siempre son posibles, pero igual, tener mucho cuidado de que, por ejemplo, aquí hay una bolita abierta, pero aquí al pasar por la otra gráfica se incluye, por ejemplo, el -2. Esto prosigue, vamos hacia el otro lado, al hacer proyecciones hacia el eje Y, vemos que seguimos, podemos marcar hacia el 4 y ven que el vértice en el caso del 4 está cerrado, entonces aquí tiene que ir cerrado. Y 6 lo que proyecta es una sola línea sobre el 6. Eso hay que tenerlo como mucho cuidado al no presentar ninguna inclinación. Entonces, ¿qué pasa con el ámbito de F? Bueno, para el caso de esta gráfica va a ser el intervalo de menos infinito a 4 cerrado, unido y, ojo, entre llaves, solo el 6, porque solo sobre el 6 se proyecta dicha sombra. Procedemos a borrar nuevamente. Procedemos a borrar nuevamente, ¿verdad? Todas las marcas que hicimos. Esto es para dejar limpia la gráfica. Ahora, lo que me preguntan es la intersección con el eje X y con el eje Y. Entonces, los puntos de intersección con el eje Y son todos aquellos donde la gráfica pues corta el eje Y. Esto solo sucede en este punto. Entonces, ¿cuáles son puntos de intersección con el eje Y? Bueno, solamente 0, 0. Ahora, ¿quiénes son puntos de intersección con el eje X? Aquí, pues, el 0, 0 vuelve a ser un punto, pero además hay que incluir el 4,0. Entonces, tenemos el 0,0 y el 4,0. Luego, ¿dónde F es positiva? Vamos a pintar todos los lugares donde la función está por encima del eje X. Observamos que tenemos eso en marca roja. Y luego hacemos proyecciones hacia el eje X. Estas proyecciones nos dicen qué intervalos son los que se usan. Entonces, ¿dónde F es positiva? Vamos a ponerle aquí F positiva. Bueno, F es positiva, vean que no incluye el 0, debe ser del 0 al 4. Vamos a dejarlo abierto, unido con el intervalo que va de 5 abierto a más infinito.
El 5, pues usualmente se puede dejar cerrado, pero es porque la imagen de 5 está por encima del eje X. En cambio, la imagen del 0 es 0. Entonces coincide con el eje X y no se puede tomar en cuenta, pero ya ese sería el lugar donde la función es positiva. Ahora, ¿dónde f es negativa? Volvemos a borrar aquí toda la información. Ok, todo lo que habíamos pintado. Entonces, ¿dónde f es negativa? Bueno, quiere decir que sería en esto que sombreamos. Prácticamente volvemos a proyectar. Recordamos lo de la flecha, ¿verdad? Entonces, la proyección viene desde menos infinito. Vemos que el menos 1 está abierto. Y aquí el 0 igual tenemos que dejarlo abierto. Entonces, la función va a ser negativa de menos infinito a menos 1 abierto, unido del intervalo, muy importante, de menos 1, en este caso menos 1, la imagen menos 1 está por debajo, sigue siendo negativa. Podemos, perdón, vamos a ver acá, podemos, podemos incluir el menos 1, no hay ningún problema. De menos 1 hasta el 0 y el 0 sí es abierto. Bueno, esto se puede, por operaciones de conjuntos, al final se puede reunir como menos 1 a 0, perdón, de menos infinito a 0. Y ese sería el lugar donde la función es negativa. Sin ningún problema en ese cambio abrupto, es decir, perdón, en esa zona donde se produce una discontinuidad. Muy bien, ahora la pregunta es dónde f es creciente y decreciente. Bueno, estrictamente. Entonces vamos a marcar los lugares. Entonces vamos a empezar con creciente. F es creciente, según la flecha otra vez, de menos infinito, si le prestan atención, hasta el menos 1. Esto es mejor hacerlo por secciones diferentes. Entonces, intervalos, donde f es creciente, estrictamente creciente, de menos infinito a menos 1 abierto, coma. Ok, ahí la función es estrictamente creciente. También la función es estrictamente creciente si le prestan atención de menos 1 a 2. Sería este otro lugar o esta otra zona de esa parábola. Bueno, vamos a suponer que es una parábola. Entonces, de menos 1. Aquí no hay problema si se incluye o se incluye, pero lo mejor es incluirlo. Entonces, de menos 1 a 2, la función es estrictamente creciente y ya no tenemos ningún otro lugar más. Ahora, ¿dónde la función es estrictamente decreciente? Estrictamente decreciente, pues lo único que no hemos pintado es la zona que va de 2 a 4. Entonces, en este caso, de 2, tanque 2, anteriormente lo colocamos cerrado, vamos a colocarlo abierto y vamos a colocar de 2 a 4 y vamos a dejarlo cerrado. Ahí es estrictamente decreciente. La zona de 5 más infinito es donde la función es constante. No lo colocamos, pero f es constante. ¿En cuál intervalo? De 5 a más infinito. Eso significa que cualquier imagen, por ejemplo, que cualquier elemento que yo tome de 5 a infinito, se le está asociando al 6. ¿Ok? Aquí importante. La imagen de todo el intervalo de 5 más infinito es exactamente el 6, que era parte de las proyecciones que hicimos. Entonces, bueno, prácticamente aquí lo que hacemos es terminar este ejercicio y cualquier duda podemos usar los comentarios. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego.